Miren, hace 2 semanas conversamos sobre los peligros del éxito. ¿Recuerdan ese mensaje? Si no lo recuerda, búsquenlo en el canal de YouTube. Ahí, es más, no solo busque ese mensaje, búsquelos todos, repáselos todos, vuelva y los vea. A mí me encanta cuando me escriben y me dicen, Daniel, esto no lo entendí. En serio, me encanta cuando hay gente que me escribe y me dice, explícame esto. De hecho, muchas veces que lo hacen, le digo, dame un chance porque me hiciste una pregunta como de seminario teológico, entonces, dame chance para investigar, ¿no? Pero me encanta. Así que usted repase los mensajes y véalos. Allí va a encontrar hace 2 semanas el mensaje que hablamos sobre los peligros del éxito. Y muchas veces, cuando las cosas van bien, cuando todo sale bien, hay un sentimiento en nosotros de autosuficiencia. ¿Ok? Eso conversamos. Y hablamos, dimos una estadística que el 70% de los cristianos que se enfrían o que dejan de buscar a Dios, lo hacen cuando todo sale bien. Y es un peligro eso. Dios nos bendice, Dios nos da habilidades, talentos, dones, y muchas veces en el ejercicio de esos dones y talentos nos ocupamos tanto que nos olvidamos de Dios. Y es un peligro. Hablamos de qué hacer cuando todo está saliendo bien y analizamos en ese mensaje la historia del pueblo de Israel frente a la batalla de Ai. Esa batalla sucedió luego de la conquista en Jericó y vimos que esa conquista fue una conquista tremenda, donde Dios milagrosamente derrumbó todos los muros, y luego de eso les tocaba una ciudad pequeñita y ahí se flatearon. ¿Saben por qué? Porque se sintieron autosuficientes, se sintieron, ya tenemos esto controlado, ya nosotros sabemos esto de tumbar muros es lo nuestro. Y entonces dijeron, hey, vamos a donde esta gente que son pequeñitos, y lo que sucedió fue que los derrotaron. Y cometieron 2 errores. Veíamos los 2 errores que habían cometido. Vimos que el primer error era sentirse que lo podían ellos hacer solos, eso quiere decir autosuficiencia. Y número 2, no consultar a Dios, cosa que habían hecho durante todas las demás avances, conquistas, batallas. Habían consultado a Dios primero, en esa ocasión no lo hicieron. Bien, ahora, hoy quiero que veamos una historia desde la otra perspectiva. Vimos la historia de que lo hicieron mal y 2 errores que cometió el pueblo de Israel. Hoy quiero que veamos una historia diferente, una historia de alguien que sí lo hizo bien y sí buscó al Señor primero, sí hizo las cosas como debía hacerlo al inicio frente a un reto importante para su vida. Y es que este mensaje es tan importante porque vivimos, mis amigos, mis hermanos, en una cultura que exalta el poder personal, exalta los héroes, exalta el éxito profesional, exalta la autoconfianza. Veía hace unos días, hablaban de Michael Jordan, el mejor basquetbolista de la historia del planeta, y cómo todo lo que lo elogiaban y lo caminaban, le tiraban alfombra roja y le hacían y hablaban. Y yo decía, está bien, tuvo muchos logros, pero era tal sentido de exaltación que le daban, que eso es lo normal que vemos. De hecho, a veces ni nos asombra ver este tipo de cosas. Claro está, es importante que tengamos logros, es importante que nos preparemos. Dios nos manda a esforzarnos y a ser valientes y a hacer las cosas. Pero no debemos nunca perder de vista que todo es por su gracia y por su favor. No porque nosotros seamos los más guapos. No. Y lastimosamente la cultura nuestra nos empuja a sentirnos muy orgullosos de los éxitos. Y cuando uno empieza a tener logros, empieza a tener éxito, empieza a tener cosas que no tenía antes, es muy común que uno empiece a sentirse, como les dije, autosuficiente, importante, poderoso y demás. Sin embargo, el mensaje que la Biblia nos da, el ideal, o no el ideal, el estándar, es mejor dicho,
de persona, de cristiano, de líder que nos muestra la Biblia es totalmente opuesto. La Biblia resalta y exalta a líderes que escuchan a Dios primero. Líderes que reconocen su incapacidad y acuden a Dios. De esos son los que habla la Biblia y los que resalta la Biblia. Líderes que inclusive anteponen sus intereses personales para beneficiar a otros y para agradar a Dios. Y lastimosamente ese no es el estándar de nuestra cultura, de nuestra sociedad. El estándar de nuestra sociedad es primero yo. Me importa cómo me vaya a mí. Cuando tomamos una foto, ¿a quién vemos primero? Una foto grupal, dígame. Yo tengo un problema con eso y le voy a decir. Ustedes no le digan a nadie. Sol no está, ¿verdad? No, ok, bien. Yo tengo un problema cuando yo tomo fotos familiares en la casa. Porque tiene que pasar por una tanda de filtros y tiene que primero verlo Sol, después verlo Lía, después verlo... y cuando tú vas a ver, ya pasaron 2 años y yo no he podido publicar la foto. Ya ni les pregunto. Ya tomo la foto, la subo y después dije, oye, ¿por qué subiste esa foto que se me veía un cabello salido? Yo, ay, Dios. Ahora bien, fíjense, la sociedad nuestra nos empuja a eso, a vivir una vida donde la imagen es importante, donde lo que yo refleje es lo importante, donde yo me tengo que mostrar fuerte, yo tengo que mostrarme firme, que todo lo puedo. Y eso no es el estándar. Así que cuando tenemos que enfrentar situaciones difíciles, muchas veces actuamos en base al estándar que nos dicta la cultura y no lo que Dios quiere para nosotros. Y ahí está el problema. Entonces, nos tenemos que hacer una pregunta frente a esto. A ver, frente a una cultura que nos empuja a lo opuesto, que es lo que Dios quiere para nosotros, entonces nos tenemos que preguntar, ¿cómo enfrento sabiamente los retos de la vida? Sí, retos tenemos todos los días. Retos pequeños, retos grandes. Cosas que, inclusive retos que nos superan nuestras capacidades. Y vemos con mucha frecuencia gente que dice, tranquilo, yo puedo con esto, aunque se está muriendo por dentro de miedo. Pero dicen, no, yo puedo, yo estoy capacitado para esto. Mi currículum dice que yo... Y por dentro se está muriendo. Pero hay que proyectar una imagen de autosuficiencia y de dominio, de que todo lo tengo controlado. Ahora, ¿saben? La Biblia nos enseña lo opuesto. ¿Cómo enfrentamos sabiamente los retos de la vida? Fíjense, quiero que veamos la historia de hoy. Vamos a ver al rey Salomón. El rey Salomón, y déjenme ponerle algo de contexto, la historia del rey Salomón se cuenta o se relata en 2 libros. En el libro de Segunda de Crónicas y en el libro de Primera de Reyes. En ambos libros se relata la historia de cuando él asume el reinado de Israel. ¿Ok? Hoy vamos a ver un poco de ambos libros para entender el panorama completo de lo que estaba sucediendo en ese momento. Y déjeme decirles o describirles lo que estaba sucediendo. David estaba ya viejo y debilitado. El rey David, ese rey importante que tuvo conquista tras conquista, que Dios estuvo con él, que sí, metió la pata varias veces, pero conquistó y logró establecer un reino fuerte, el reino de Israel. Pero había llegado a su vejez ya y estaba debilitado. Y como producto de eso ya había perdido su capacidad de liderazgo, su capacidad de gobierno, de sostener el reino como lo había hecho habitualmente durante los 40 años que estuvo en el reino. Y uno de sus hijos, Adonías, intentó usurpar el trono. Él incluso, ese hijo Adonías, lo que hizo fue que él se autoproclamó rey. Agarró a los que eran fieles a él y los dijeron, vamos, hagamos un banquete, matemos una tanda de animales y ahora yo soy el rey porque mi papá ya está viejo.
Sí, eso fue lo que sucedió. Ahora, recordemos que unos años antes ya había sucedido algo similar con Absalón. ¿Se acuerdan de Absalón? Absalón no solo había querido montarse en el trono, sino que Absalón había hasta correteado a David para matarlo. Absalón terminó muerto, pero años después sucede algo similar, no agresivo, pero sí similar, donde Adonías dice, hey, yo tengo que ser el nuevo rey, así que hizo fiesta, mató animales, tiró globos, confeti, fuegos artificiales, todo eso, y dijo, yo soy ahora el nuevo rey. Cuando eso sucede, el profeta Natán y Betsabé, la madre de Salomón, van donde David y le dicen, David, rey, hey, tú habías dicho que Salomón era el que te iba a suceder en el trono. ¿Qué pasó que este Adonías ahora está tirando fuego artificial allá, que él se autoprogramó rey? Y entonces David se molesta y se levanta y dice, no. Vamos a proclamar a Salomón ya como rey. Vamos a hacerlo. Y así lo hicieron. Proclaman a Salomón como el rey. Y mientras el otro estaba tirando allá fuegos artificiales, confeti y globos, acá estaban coronando a Salomón. Salomón tenía aproximadamente unos 18 o 20 años cuando eso sucede. Era inexperto. Evidentemente no gozaba de la simpatía de su hermano, porque su hermano quería el trono, ¿verdad? Y entonces Salomón le toca sentarse en el trono bajo todas estas condiciones. Imagínense qué lindo eso. Un reino que pareciera dividido, un reino donde hay leales a Adonías y leales a David también, un reino donde él tiene que ponerse o llenar o tratar de llenar los zapatos de su papá, que sabemos que el rey David es el rey más grande que se relata en la Biblia. Entonces, tenía él un reto enorme por delante. Hacer las cosas bien, consolidar el reino, ganarse el respeto de todos y hacer, o por lo menos tratar de hacerlo tan bien como lo hizo su papá. Entonces, y a los 20 años y sin experiencia, era un reto enorme para Salomón. Y ahí es donde entra la historia que vamos a ver el día de hoy. Vamos a iniciar leyendo Segunda de Crónicas, capítulo 1, del 2 al 7. ¿Me acompañan? ¿Me acompañan? Muy bien, mejor. Dice así, Salomón convocó a todos los líderes de Israel. Ojo, ya lo coronaron como rey. Y lo primero que él hace, después que lo proclaman rey, ¿el que hace? Convoca a todos los líderes de Israel, a los generales y a los capitanes del ejército, a los jueces y a todos los jefes políticos y de clanes. Es decir, todo el que tenía un liderazgo los convocó. Y dice, después condujo a toda la asamblea, es decir, a todos ellos, al lugar de adoración en Gabaón, porque allí se encontraba el tabernáculo de Dios. Este era el tabernáculo que Moisés, su siervo del Señor, había construido en el desierto. ¿Qué está haciendo Salomón? Su primer acto como rey, ¿qué está haciendo? Convocando a todos para que vayamos a adorar al Señor. Frente a quizás su hermano, que no tenía mucha simpatía con él, y que quizás podría tramar algo más en contra de él, él que dice, no, dejemos eso y vámonos a la otra ciudad, a Gabaón, donde está el tabernáculo, y vamos a adorar al Señor. Y sigue diciendo, David ya había trasladado el arca de Dios, ese es el arca del pacto, desde Kiriat Jearim a la carpa que le había preparado en Jerusalén. Pero el altar de bronce, que es donde ellos fueron, hecho por Bezalel, hijo de Uri y nieto de Ur, estaba allí en Gabaón frente al tabernáculo del Señor. Así que Salomón y el pueblo se reunieron en ese lugar ¿para qué? Consultar al Señor. El primer acto que estaba haciendo Salomón era, yo sé que yo no puedo solo, así que vamos a adorar al Señor y vamos a consultarlo, vamos a buscar su guía. Belleza. Eso no es lo que quizás muchos de nosotros hubiéramos pensado. Muchos de nosotros quizás hubiéramos dicho, hey, me pusieron rey, ahora voy a cortarle la cabeza a este que me estaba traicionando.
Me pusieron como rey, tengo que minimizar la amenaza de Adonías. Soy el rey, tengo que ahora que todos me respeten y todos vengan. No. Salomón que dice, no, hey, vámonos a adorar, a buscar el rostro del Señor, a buscar, a consultarle a Él. Y sigue diciendo, allí frente al tabernáculo, Salomón subió hasta el altar de bronce en la presencia del Señor. ¿En la presencia de quién? Fíjense esto, en la presencia del Señor, y sacrificó sobre el altar 1000 ofrendas quemadas. Un sacrificio enorme. ¿Saben qué nos enseña ese sacrificio allí? Desprendimiento, querer agradar a Dios. Un sacrificio de entrega, sumisión a Dios. Y dice, sigue diciendo, versículo 7, aquí hay otra enseñanza. Esa noche Dios se le apareció a Salomón y le dijo, ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Otras versiones dicen, pídeme lo que quieras. ¿Verdad? ¿Ustedes alguna vez se han imaginado que Dios les pregunte eso? ¿Se lo han imaginado? Digan la verdad que yo me lo he imaginado. ¿Eh? No me dejen solo. Yo me lo he imaginado. Que Dios me pregunta, Daniel, mira, tú eres tan chévere, lo has hecho tan bien. ¿Ok? ¿Ya? Tú eres joven, fuerte, elegante y lo has hecho tan bien, Daniel. Así que pídeme lo que quieras. Miren, no ha sucedido y ya yo hice mi lista. De las cosas que yo eventualmente le pediría a Dios si Dios me dijera algo como eso. Y les aseguro algo, yo no he sido el único que se ha imaginado eso. Pero Salomón lo primero que hace es adorar al Señor, buscarle, buscar su rostro. ¿Qué nos enseña esto? Hay aquí una lección antes de entrar a la profundidad del mensaje. Si buscamos a Dios con sinceridad, con sacrificio, con entrega total. Fíjense que Salomón estaba entregando totalmente, haciendo un sacrificio enorme, rindiéndose por completo a Dios. ¿Qué sucedió? Dios le habló. ¿Saben? La palabra nos enseña que si lo buscamos de todo corazón, Él se deja encontrar. Eso es lo que sucede. Cuando lo buscamos de todo corazón, Él se deja encontrar. Él nos habla de alguna manera. Y se le aparece allí a Salomón. Ahora, ¿saben? Hasta aquí, hasta esta parte, hay una lección, una enseñanza que quiero que veamos. ¿Cómo enfrento sabiamente los retos de la vida? Buscando primero a Dios. Buscando a Dios primero. ¿Saben cuál es el problema a veces con nosotros? Que lo buscamos de último. Cuando ya se nos escapó de las manos. Cuando ya no podemos. Cuando ya intentamos todo con nuestra fuerza y con nuestros recursos y ya llamamos a todos nuestros amigos para ver cuál nos resuelve, ahí entonces decimos, Señor, ¿te acuerdas de mí? Y Salomón nos está enseñando, aquí este texto nos está enseñando que él lo buscó primero. Encontró, Dios le dio un reto enorme, un reto que sí implicaba también jerarquía, implicaba posición, implicaba mando y demás, pero era un reto enorme para él. Y lo primero que hace Salomón, ¿qué es? Buscar a Dios. Entendiendo que de Él proviene todo lo que tenemos y todo lo que somos. De Él proviene toda nuestra vida. Su primera acción de Salomón no fue pública, no fue política, no fue militar, pudiera haberlo hecho, sino fue espiritual. Buscar a Dios, ofrecer sacrificio delante de Dios, buscar su rostro. 1000 holocaustos representan un corazón completamente rendido con deseo de agradar a Dios. Deseo de no buscar beneficios o reconocimiento, sino buscar agradar a Dios. Y quizás algunos pueden decir, Daniel, pero yo he orado a Dios y yo no veo que Dios, yo lo he buscado también. Yo lo he orado cuando he tenido situaciones, yo lo he hecho. Y no he encontrado nada, no he sentido nada.
No he escuchado a Dios que me dice, pídeme lo que quiera. Ay, yo quisiera también que me fuera así a mí también. ¿Saben? Salomón no fue a buscar a Dios en Gabaón y presentó esos 1000 holocaustos porque sabía que Dios le iba a responder. No. Eso sucedió después. Él fue con la intención de, Señor, quiero agradarte. Punto. Rendirme por completo. Entregar mi vida entera a ti. Entregar todo lo que soy y lo que me has dado. Eso fue. Lo demás es consecuencia. Y saben, muchas veces buscamos a Dios porque queremos pedir algo. Sí, yo también lo hago en muchas ocasiones. Buscar a Dios cuando necesito, cuando pido algo. Salomón nos está enseñando, no, búscalo primero, antes de cualquier cosa. Y no porque estás pidiendo algo. Salomón ahí no pidió nada. Simplemente me rindo, me entrego, quiero conocerte, quiero buscar tu rostro, quiero que tú me guíes. Eso es lo que estaba haciendo Salomón. Fíjense, la búsqueda sincera de Dios no siempre produce una respuesta inmediata. Y muchas veces incluso no la que estamos buscando, pero sí produce una transformación a nuestro interior. Sí, una transformación profunda. Cuando lo buscamos de manera sincera, lo buscamos de todo corazón, hay una transformación interior nuestra. Y esa transformación nos hace entenderlo, conocerlo, entender que es su voluntad la que debe prevalecer sobre mí, no mi deseo. Ah, pues sí, presentemos nuestro deseo, por supuesto, presentemos nuestros anhelos. Señor, a mí me gustaría esto. Sí, pero yo lo que quiero ahorita, mira, yo en ocasiones he ido del Señor y le digo, Señor, no te voy ni a pedir nada. Solo déjame experimentar tu presencia. Solo déjame adorarte. Solo déjame entrar allí en tu santo lugar. En una ocasión me pasó eso. En una ocasión, cuando trabajaba en un lugar, dos de los que eran los supervisores regionales de la empresa, habían entre ellos tramado algunas maleanterías. Y yo decía, Señor, esto no es justo, esto no es lo correcto, van a afectar el rendimiento nuestro. Y yo oraba por eso, y le decía, Señor, haz algo. Señor, ¿te los llevas tú o te los mando yo? ¿Saben algo? Hasta que un día, y se los cuento como testimonio, hasta que un día yo dije, Señor, yo no te voy a pedir más por esto. Mira, no voy ni a pedir, nada más voy a decir algo, haz tu voluntad, haz lo que tú quieras hacer. Yo me someto a lo que tú decidas hacer. Y se los cuento como testimonio. 3 días después, los dos se fueron. Los dos. 3 días después, eso me sorprendió a mí tanto, te lo digo. ¿Sabes? Porque Dios me hizo entender, deja de pedir lo que tú quieres. Busca agradarme. Busca conocerme. Yo me voy a encargar del resto. Lo demás, ¿se acuerdan? Por eso Jesús dijo, hey, busquen primero, ¿qué cosa? El reino de Dios. Búsquenme primero a mí. El resto yo lo voy a hacer. Yo te voy a sostener porque yo lo prometí. Yo te voy a cuidar porque yo lo prometí. Y aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno. Sí, vas a estar bien. Así que búscame primero a mí, por encima de cualquier circunstancia. Fíjense lo que escribe John Piper en su libro Deseando a Dios. El primer acto de sabiduría es la humildad que busca a Dios. Y muchas veces nuestro primer acto o lo que nos equivocamos en pensar que es nuestro primer acto sabio es demostrar sabiduría. Error. La sabiduría no se demuestra. La sabiduría se obtiene de Dios.
Y el primer acto de una persona sabia o de sabiduría es la humildad, la rendición, el buscar a Dios primero. Eso es lo que transmite John Piper en su libro. Esa es la verdadera sabiduría. La inteligencia, las habilidades las desarrollamos aquí en las universidades, en la experiencia y demás, y está belleza eso, muy bien. Pero la real sabiduría, la verdadera sabiduría que nos va a ayudar a discernir y a actuar conforme al corazón de Dios, como la Biblia habla de David, es su sabiduría y es buscarlo a Él primero. Iglesia, Salomón no buscó a Dios para obtener un resultado. O sea, ante el reto enorme que tenía. No lo buscó con una listita. Lo buscó porque entendió que no podía avanzar y no podía vivir sin la dirección de Él. Y déjame hacerte unas preguntas que yo me hice y cuando me las hice me quedé en silencio. ¿Cuál es tu primera reacción cuando tienes un reto por delante? Un desafío. ¿Perdón? Nervios, sí. ¿A quién buscas primero? ¿Buscas el manual o buscas a Dios? ¿Estás poniendo a Dios en primer lugar realmente? ¿O lo buscas cuando las cosas se ponen difíciles? Aquí Salomón nos está enseñando, busca a Dios primero. ¿Quieres enfrentar de manera sabia los retos de la vida? Busca a Dios primero. El problema es que cuando lo buscamos de último es porque ya tropezamos bastante. Y ahí nos cuesta el aprendizaje. Pero si buscamos a Dios primero, les aseguro que nos ahorramos dolor de cabeza, nos ahorramos tropiezos, nos ahorramos caídas cuando buscamos a Dios primero. Vamos a seguir leyendo qué nos enseña esta historia de Salomón. Lo primero dijimos, para enfrentar los retos, buscar a Dios primero. Y quiero que ahora leamos Primera de Reyes. La acabamos de leer Segundas de Crónicas. Recuerden que les dije que el mismo relato está en 2 libros. ¿Ok? Así que vamos a ir ahora al libro de Primera de Reyes. ¿Se acuerdan que Dios le dijo, pídeme lo que quieras? Quedamos allí, ¿verdad? Pídeme lo que quieras. ¿Y Salomón fue con su listita? No, mentira. Miren la respuesta que dio Salomón. Fíjense esto y vamos a analizarlo a detalle lo que dijo Salomón. Salomón respondió, tú trataste con mucho amor a tu siervo David, mi padre, pues se condujo delante de ti con lealtad y justicia y con un corazón recto. Está reconociendo la labor de su padre. Y dice, y como hoy se puede ver, has reafirmado tu gran amor al concederle que un hijo suyo le suceda en el trono. Miren el versículo 7, clave aquí. Ahora, Señor mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre David. ¿Quién lo hizo rey? Salomón está diciendo, eres tú, es tu poder, es tu gracia, es tu fidelidad, es tu misericordia la que me puso aquí. Fíjense que él pudo haber dicho, yo heredé el reino de mi padre. Yo me merecía esto por encima de mis hermanos. A mí, mi papá fue el que me dijo que me iba a dar el trono, no a esos que están haciendo rebeldía. No merecemos. No es mérito. Aquí nos está enseñando Salomón, tú, Señor mío, me has hecho rey, eres tú, todo está en ti, todo gira en ti, eres tú el que me pusiste aquí. Y dice, no soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. ¿Qué está reconociendo aquí Salomón? Yo no puedo, no tengo capacidad, esto me supera. ¿Saben? Muchos de nosotros pensamos que eso es debilidad, mostrar debilidad. Que decir que no puedo, estamos demostrando, debilidad o quizás incapacidad, exactamente.
Y eso pareciera que eso nos afecta. Eso, yo no quiero demostrar eso. Yo quiero decir, voy porque a mí me pusieron rey y yo sé que yo puedo. Tengo cuántos libros, tú no ves, cuántos libros, el mejor rey de la tierra, me he leído. Sé el mejor rey, me leí, ese. Y está bien que leamos esos libros. Está bien, leámoslos, nos ayudan, por supuesto. Pero es reconocer, Dios, eres tú el que me pusiste aquí. El ascenso que me dieron no es porque yo soy bueno y guapo y capaz. Es porque Dios me dio un ascenso en el trabajo. La posición que ocupo, Señor, es porque tú lo permitiste y tú me pusiste ahí y por algo lo hiciste. No porque yo merezco. Y sigue diciendo, no soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo en medio del pueblo que has elegido. Un pueblo tan numeroso que es imposible de contarlo. ¿Ven esto? Es decir, reconozco, Señor, que es por tu poder, que tú fuiste el que me pusiste aquí, que es por tu gracia y tu misericordia y tu favor. Eres tú, yo no puedo, soy incapaz si no estoy contigo, si tú no vas conmigo, soy incapaz. Pero aunque yo no puedo, aquí estoy, soy tu siervo y voy a hacer lo que tú me mandas a hacer. ¿Ven esta lección que está dándonos Salomón? Y muchas veces hacemos al revés. Muchas veces decimos, yo me lo merezco. Lo que pasa es que yo me he esforzado, yo estudié mucho, yo me preparé, por eso es que a mí me dieron la posición. Así que ahora mando yo. ¿Han escuchado eso? O mejor aún, ¿lo han pensado? Porque yo también lo he pensado en ocasiones. ¿Han pensado así en alguna ocasión? ¿Ven el contraste entre lo que nos enseña la cultura y lo que nos enseña la Biblia? Al revés. Señor, todo es por tu gracia. Tú me sostienes. Tú me pusiste aquí. Yo no puedo solo. Y aquí estoy para hacer lo que tú quieras. ¿Saben? Esto nos da una segunda enseñanza. Cómo enfrentar sabiamente los retos de la vida. Número 2, reconociendo mi dependencia de Dios. Dependencia absoluta, dependencia total. Eso es lo que estaba haciendo Salomón. Reconociendo que yo dependo de ti. No de más nada, no de más nadie. No porque mi papá fue bueno y fuerte. No. Dependo de ti. Reconoce que no es por su mérito, Salomón. Reconoce que no se trata de un derecho, sino de la gracia de Dios. Este acto que hizo Salomón de buscar primero a Dios es un acto contracultural. O sea, es como que no es lo que habitualmente sucede. Pero es lo que Dios quiere que hagamos. Es lo que la Biblia nos enseña. Y quizás algunos dicen, ay, Daniel, yo no puedo hacer eso. Tú no sabes dónde yo trabajo, Daniel. ¡Ay! Yo estoy rodeado de víboras, Daniel. Si yo muestro un poquito de debilidad ahí donde yo trabajo, me comen vivo, Daniel. ¿Cómo tú me vas a pedir de que, ay, yo reconozca dependencia de Dios? De que vamos a orar. Decirle eso a la gente, que vamos a orar. ¡Ay! ¿Saben? No se trata, cuando hablamos de reconocer nuestra dependencia de Dios y reconocer nuestra debilidad, no se trata de un acto de autoconmiseración. Ese es el otro extremo. No se trata de andar por la vida ahí diciendo, ay, pobrecito de mí, yo que no sé nada, yo que no sirvo para nada. No, eso no es. Eso no es. Es reconocer que dependo de ti, Dios. Es reconocer que yo solo no puedo. Pero fíjense lo que dice diciendo Salomón, pero aquí estoy, voy para adelante confiando en ti, porque te busqué tu rostro, te busqué primero, reconozco que te necesito y si tú estás conmigo, todo va a estar bien. Eso es lo que nos enseña este pasaje. ¿Saben? Salomón, más adelante lo vamos a ver, pidió sabiduría.
Y la sabiduría no es preparación humana. La sabiduría no es ese intelecto, que está bien que lo hagamos y nos preparemos, pero es reconocer a Dios en todo lo que hacemos. ¿Saben? Les hago una pregunta. ¿Es malo prepararnos? No, para nada. No. En ninguna parte de la Biblia ustedes han leído, echaos y no haced nada, porque yo les voy a traer todo. No, eso no lo dice la Biblia. No. Descansad, no os preocupéis, dormid y no haced nada. No, eso no. No, yo también quiero buscar ese pasaje. ¿Dónde está? No, ese no está. Lo que la Biblia nos enseña es esfuérzate y sé valiente. Prepárate, esfuérzate, valiente, levántate. ¿Sabes cuántas veces la Biblia dice levántate? A pesar de que me caiga, levántate. ¿Saben? Pero es eso, es reconocer nuestra dependencia de Dios. Está bien prepararnos, es nuestra responsabilidad, ojo, prepararnos. Tanto intelectual, académicamente y en todas las áreas, ministerialmente. Pero es prepararnos entendiendo algo. Todo se trata de Dios. Él es el que nos dio habilidades. Él es el que nos puso dones. Él es el que nos puso en el lugar donde estamos. Él es el que nos sostiene por donde vayamos a andar. ¿Se acuerdan a David cuando dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué? No temeré mal alguno. Hay cosas que nos superan. Hay retos que están por encima de nuestras capacidades. Pero cuando entendemos que dependemos y necesitamos de Dios, el miedo se tiene que ir. El miedo se va. Fíjense lo que dice Tim Keller, escribe en su libro Los Salmos del Corazón. Reconocer nuestra dependencia de Dios no nos debilita. ¿Saben? Esto es tan común, pensar que nos mostramos débiles cuando mostramos dependencia de Dios. Dice, nos posiciona en el lugar donde la gracia puede fluir sin estorbo. ¿Vieron eso? Es decir, reconocer nuestra dependencia, humillarnos y decirle, dependo de ti. Y no solo decirlo, vivir en dependencia de Dios no nos hace débiles. Nos pone en el lugar preciso donde Dios quiere colocarnos para que su gracia y su favor fluya en nosotros sin estorbos, sin orgullo y sin complicaciones. Por eso el apóstol Pablo, ¿se acuerdan del apóstol Pablo en 2 Corintios que escribió? Les dijo, yo he recibido muchas revelaciones de parte de Dios. Pero para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo. Es decir, un mensajero de Satanás para que me atormente. Este es el aguijón de Pablo. ¿Ok? 3 veces le rogué al Señor que me lo quitara, pero él me dijo, ustedes se lo saben, ¿qué le dijo el Señor? Bástate en mi gracia. ¿Y por qué? Dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No cuando somos fuertes o cuando nos mostramos fuertes. No. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando entendemos que dependemos de Él. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades. Entonces voy a celebrar lo incapaz que soy, mis debilidades. Si es así la cosa, voy a celebrar y me voy a burlar de mí mismo. Porque reconozco que sí, soy débil, pero Él es fuerte y Él está conmigo. Y si Él está conmigo, todo va a salir bien. Es ponernos en el lugar preciso donde Dios nos quiere para que su Espíritu Santo trabaje en nosotros, genere transformación y fluya en nosotros y a través de nosotros. Eso sucede cuando dependemos de Él, cuando mostramos nuestra dependencia. Iglesia, te quiero hacer un par de preguntas. Salomón entendió que debía tener una total dependencia a Dios. ¿Estás dependiendo realmente de Dios? Yo me hice estas preguntas también. ¿O hay áreas en las que ni siquiera le consulto a Dios de mi vida? ¿Será que tengo áreas ocultas, escondidas, donde me siento tan seguro que ni le pregunto a Dios cómo hacer? Haz memoria de las últimas decisiones que has tomado. Aunque sean pocas, sencillas, básicas,
o grandes. ¿Le has preguntado a Dios antes? ¿Has buscado a Dios primero? ¿Has reconocido dependencia de Dios ante esas decisiones, aunque sean pequeñas? Este pasaje nos da una tercera lección. Así que vamos a seguir leyendo el versículo 9. ¿Se acuerdan? Dios le dijo, pídeme lo que quieras. Él dijo, tú me pusiste aquí, soy incapaz, pero aquí estoy, soy tu siervo y voy a hacer lo que tú me digas. Y el versículo 9, esta es la parte que todos no sabemos, dice, yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar. Hay otras versiones que dicen sabiduría. Me gusta la NBI que dice discernimiento. Hay otras versiones que dicen corazón entendido, corazón sensible. Hay otras versiones que lo dicen de esa manera. Y dice, y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? ¿Saben? Déjenme explicar esto de discernimiento. Porque discernimiento, de acuerdo al diccionario bíblico, dice la cualidad o poder de ser capaz, bajo la guía del Espíritu Santo, no habilidad humana, de ver, captar o comprender lo que está oculto o percibir lo que no es evidente de manera natural. Es decir, la sabiduría y el discernimiento no lo compramos nosotros. No lo podemos adquirir estudiando. Solo lo adquirimos pasando tiempo con Dios, invirtiendo tiempo con Dios, buscándolo primeramente, escudriñando su palabra, buscándolo a Él primero. Allí encontramos la sabiduría que necesitamos. No se trata de inteligencia humana. Eso lo adquirimos en nuestras universidades, en nuestros seminarios, en nuestros cursos, y está bien que lo hagamos, les dije. Está bien que lo sigamos haciendo, perfecto. Pero necesitamos encontrar el discernimiento que solo Dios puede dar. Necesitamos encontrar esa sabiduría que solo adquirimos en su presencia y en su palabra. Allí es donde la encontramos. No la podemos comprar. Ay, yo tengo la franquicia de la sabiduría de Dios. Uy, tuvieras eso. Es más, ¿quieres un poquito? Te voy a dar mi sabiduría. No, eso no sucede. Si alguien le dice eso, son charlatanes. No. La sabiduría y el discernimiento solo se adquieren en la presencia del Dios Altísimo y en su palabra. Es allí donde Él nos muestra. Es allí donde Él nos da esa sabiduría. Salomón no estaba pidiendo inteligencia humana o habilidad o capacidad. Él estaba pidiendo, Señor, quiero tener un corazón entendido, un corazón que es sensible a tu voz. Quiero tener ese discernimiento que solo proviene de tu Santo Espíritu. Quiero tener tal cercanía contigo que pueda ver las cosas como tú las ves. Que pueda pensar como tú piensas. Que todo en mi vida gire en torno a ti. Quiero tener esa capacidad de ver las cosas como tú las ves. Eso es sabiduría y es discernimiento. A.W. Tozer escribió, dice, bueno, este es el tercero, perdón. Cómo enfrento sabiamente los retos de la vida pidiendo discernimiento espiritual. Pidiendo discernimiento espiritual a Dios. A.W. Tozer escribe, el discernimiento es más que una habilidad intelectual. No se trata de intelecto. No se trata ni siquiera de experiencia. Porque a veces cuando tenemos experiencia nos creemos de que no, yo sé cómo hacer esto. Yo ya he visto esto muchas veces. Lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Ya tumbamos muros, no te preocupes, vamos a ver. No es experiencia. Dice, el discernimiento es más que una habilidad intelectual. Es una sensibilidad espiritual ¿hacia qué? Hacia lo que agrada o entristece al Espíritu Santo. ¿Saben? Al final, nuestra labor o nuestro deseo, anhelo, debe ser agradarle a Él. Esa sabiduría que pedimos no es para jactarnos de que tenemos sabiduría. Uy, aquí viene el sabio, apártense. No es eso. Es sabiduría para actuar y comportar y hacerlo agradable, hacer la voluntad de Dios, hacer lo que le agrada al Señor.
Y quizás algunos me digan, Daniel, yo no tengo eso. Yo no tengo esa sabiduría que tú dices. Yo no tengo esa capacidad como de ver. Yo veo que tú estás hablando allí y yo no sé cómo hago para tener eso. Bueno, fíjate en lo que escribe el apóstol Santiago. Anótenlo. Santiago capítulo 1, versículo 5. Dice, si a alguno de ustedes les falta sabiduría, ustedes se lo saben. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Y no solo pídasela a Dios, sino que sigue diciendo, y Él se la dará. Garantía tenemos de que si pedimos sabiduría, Él nos las va a dar. Pues Dios, miren, sigue diciendo el apóstol Santiago, pues Dios da a todos generosamente, abundantemente, dicen otras versiones, sin menospreciar a nadie. Y sigue diciendo, hey, pero pidan con fe, sin dudar. No pidan pensando y que, ay, ¿será que Dios me va a dar sabiduría? No, pidan con fe, sin dudar. Porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado al otro por el viento. Así somos cuando dudamos. No, Dios te está diciendo, no, necesitas sabiduría, sí, necesitas sabiduría, entonces pídela, porque yo te la voy a dar. Y sigue diciendo, quien es así no piense que va a recibir nada, porque es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Te hago una pregunta, ¿cuándo fue la última vez que pediste sabiduría al Señor? Daniel, yo me acuerdo que hace 4 años, cuando yo tenía un examen de la universidad, yo le pedí sabiduría. Eso fue hace 4 años. Yo pedí sabiduría una vez eso fue esa vez. Iglesia amada, Dios quiere darnos sabiduría y discernimiento. Dios quiere que veamos con sus ojos, que nuestro espíritu esté conectado al de Él de tal manera que podamos ver la vida como Él la ve. Bajo su perspectiva, no la nuestra, ni no la que nos enseña la cultura actual. No. Es comportarnos de acuerdo a lo que Él quiere, a cómo Él la ve la vida. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué estás pidiendo a Dios con más frecuencia? ¿Cosas materiales? ¿Resolver problemas? ¿Éxito? ¿Eliminar mis enemigos? ¿O estás pidiendo discernimiento y sabiduría para ver la vida como Dios la ve? Para entender que no es mi voluntad sino la suya. Para entender que a veces Dios pone retos delante de nosotros para acercarnos a Él. ¿Qué estamos pidiendo más, iglesia? Nuestro periodo de oración, ¿en qué más lo estamos invirtiendo? ¿En resolver un problema o en acercarme a Dios realmente? ¿Saben? Ustedes conocen el final de esta historia. Y si algo nos muestra esta historia de Salomón, es que la sabiduría verdadera se alcanza con un corazón que se rinde completamente a Dios. Cuando decimos, Señor, no puedo yo, pero tú lo sabes todo. Y cuando estoy en tu voluntad, no hay nadie que me detenga. Tal vez estás en una etapa de la vida difícil. Tal vez te estás enfrentando a algún reto nuevo, alguna posición, algo nuevo que Dios está poniendo delante de ti. ¿Qué vas a pedir? ¿Éxito o sabiduría? ¿Qué vas a pedir? ¿Saben? El éxito está garantizado cuando pedimos la sabiduría. Cuando buscamos a Dios primero, Él se encarga del resto. Por eso Jesús, insisto, dijo, búsquenme primero a mí. Y lo demás, yo sé lo que tienen necesidad. Yo me encargo de lo demás.
Esta historia nos enseña cómo enfrentó sabiamente los retos de la vida, buscando a Dios primero, reconociendo mi dependencia de Dios, aunque suene a debilidad, aunque suene a vulnerabilidad. No, Señor, dependo de ti y nada más de ti. Y te pido sabiduría y discernimiento, un corazón sensible a tu voz para hacer lo que te agrada, hacer tu voluntad y aceptar tu voluntad y lo que tienes para mí. ¿Saben? Esta historia termina, ustedes lo saben, a Dios le encantó eso que pidió Salomón. Le agradó tanto. Y le dijo, uy, belleza, Salomón. Me pediste sabiduría y como no me pediste riquezas o éxitos o logros o todo lo demás, ahora te voy a dar la sabiduría que me pediste y te voy a dar también el éxito y las riquezas y la fama. ¿Saben? El problema muchas veces con nosotros es que pedimos la fama y el éxito. Lo invertimos. Y esta historia nos está enseñando, no, busca primero la sabiduría, búscame primero a mí y lo demás lo voy a hacer yo. ¿Saben? Quizás hoy, algunos de nosotros, Dios nos está hablando y nos está diciendo, pídeme lo que quieras. ¿Qué vas a pedir, iglesia? ¿Qué vas a pedir? ¿Éxito? Que de hecho lo tenemos garantizado. ¿O vas a pedir mi presencia, mi sabiduría? ¿Me acompañan a orar? Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, tu fidelidad, tu misericordia. Gracias porque eres bueno, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque a ti puedo acudir. Gracias porque todo depende de ti, Señor. Ayúdanos a reconocer nuestra dependencia de ti, a buscarte a ti primero, Señor Jesús. Hoy nos humillamos a ti, Señor, como pueblo, como tu pueblo, Señor, nos humillamos delante de ti, Señor, para buscar tu rostro, para buscarte a ti, para anhelarte, para conocerte, Señor, para entender que dependemos de ti, Señor Jesús, que no podemos hacer nada sin ti. Dios, reconocemos nuestra necesidad de ti, Señor, y te adoramos a ti, Señor. Danos abundante sabiduría. Tu palabra nos dice que si necesitamos sabiduría, pídela, Señor, y te estamos pidiendo sabiduría para nosotros. Pido sabiduría para mis hermanos. Discernimiento. No una inteligencia, una sabiduría humana en cuanto a capacidades, habilidades. No, Señor. Te pido ese discernimiento para ellos que proviene de ti, de tu presencia y de tu palabra, Señor. Te pido para ellos, Señor, que tengan un corazón entendido y sensible a tu voz. Sensible a ti, Señor, a tu Santo Espíritu, Señor. Te lo pido, Dios. Y oro, Señor, para que los guardes siempre, para que se acerquen a ti en todo momento, Señor, y pidan a ti esa sabiduría. A ti te adoramos, Señor, y te damos gloria, honra y alabanza, Señor. En el nombre de Jesús.